Alexa, hablemos del caso Colmenares, porque yo me vi esta serie y yo he sido como un fiel seguidor de todo el caso. Yo dije, tengo que verme la serie, obviamente. Esa es una pregunta que me hacían muchísimo cuando, bueno, esto fue un tema muy difícil porque nunca pude dar entrevistas, es un tema bastante complejo, ¿no? Es una historia que es muy difícil y nunca, digamos que nunca me dejaron hablar de esto. Poníamos unas prótesis para los ojos porque Sebas tiene los ojos claros y pues Ajá. había que ponerse los oscuros. No existen lentes de contacto oscuros, pero sí existen prótesis que usan las personas que tienen ceguera, No sabía. sí, que se les pone ¿Qué? como No el sabía. ojo. Entonces usamos unas prótesis especiales para sus ojitos. Bienvenidos a Popcorn Club, tu behind the scenes del cine, series y todo lo que amamos del entretenimiento. Comenzamos. Hola de nuevo, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este Popcorn Club, este podcast que reúne a todos los talentos del cine, de la televisión, de todo lo que ustedes ven hoy en día en las pantallas, porque básicamente por todas las pantallas que nos llega hoy en día, escenas, trailers, el celular, la tableta, el computador, es por muchísimas terminales. Y bueno, aquí estamos. Hoy tenemos un tema increíble, pero antes de hablar de nuestro tema de hoy, quiero saludar a Vivi Mozos, mi coequipera, mi bella coequipera que siempre está conmigo. ¿Cómo estás? Te ves muy bien en ese sofá rojo. Muy bien, muy bien. Sí, me ¿Cómo sienta, vas? Dani, ¿cómo vas? Bien, bien, muy bien, muy bien. Acá, bueno, comenzando este nuevo episodio con toda la energía y les tenemos un tema hoy espectacular porque es un tema que me parece que requiere mucho Me va a trabajo, encantar. mucha preparación y les va a gustar muchísimo y es el tema del maquillaje, el maquillaje y la caracterización de los personajes. Yo creo que ustedes han visto películas, muchas películas donde los personajes llegan a un punto en el que uno dice, oh, este quedó idéntico, ¿o no, Vivi? Es increíble lo importante que es el papel del maquillaje en una producción audiovisual. Es que eso es lo que queremos dar, darle un poco de luz a estas personas que hacen estos trabajos tan increíbles y que de repente no conocemos la cara, no conocemos su historia y hacen unos trabajos y unas preparaciones muy, muy tesas. Y que son unos cracks verdaderamente. Uy, voy a omitir esa palabra crack porque hace poquito me leía un artículo que decía que usar la palabra crack está en desuso y que si uno la usa ya es un boomer. Ya la gente, la juventud ya no usa la palabra crack. ¿Sabes qué otra cosa no Dani, se usa para los que, estamos para los que nos viejos. están oyendo y nos están viendo? Porque vamos por varias plataformas, por Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. No usen más estos boomerangs. Si usted está usando hoy en día boomerang, también está en desuso. Puede pasar como por fuera Es de moda. boomerang. Un No sé qué boomerang es era esos, como esos GIFs que uno usaba en el Instagram que se movía y que quedaba como la Ay, repetición en el Instagram. divinos, me Eso ya no se usa. encanta. No hagas eso porque quedas como un vejete. No lo No, me uses más, acabas de está bien. frustrar. Ya. Dani, podemos aprovechar para darles las redes sociales Sí, nuestras redes. de ¿Cuál Instagram, es? @Popcorn Club Call. Ujú. Sí. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden encontrar en Spotify, YouTube. Sí, bueno, en Spotify entren, ahí ponemos siempre una encuesta, ponemos ahí como también links a los links a las personas que estamos hablando, pues ponemos ahí sus redes sociales para que ustedes los sigan, para que vean cómo es todo su trabajo, entonces estén muy conectados, porque aparte de todo, mucha gente que nos oye sé que también o que nos ven quieren seguir pues la carrera de producción y, pues hay bastantes líneas, ¿no? Entonces acá se van a enterar de lo que está pasando realmente. Claro, en este episodio particular, para que sepan de maquillaje, porque hay un montón de gente que quiere irse por esta rama. Hablemos de películas que se nos vienen rápido a la cabeza. Bohemian Rhapsody, esta película que Monster. la biopic de Freddie Mercury, increíble, ¿no? O sea, la Increíble. caracterización de este personaje, porque más que un maquillaje, yo creería que es eso, una caracterización donde se une el esfuerzo del diseñador de maquillaje más el talento del que crea el personaje, del que trabaja en el personaje, y pues salen unas cosas maravillosas, ¿no? Claro.
Claro, siento que como que los más importantes van con ese juego. Sí, El talento del actor con la caracterización. Porque total. estaba revisando una película que es un poco vieja, del Ujú. 2003 exactamente, que se llama Monster, que la protagonizó Monster. Charlize Theron, una de las viejas Ay, es muy... más Uy, lindas del y cine, sale horrible. y, Sale como y la una volvieron asesina serial. Horrible. una O sea, persona sí, yo horrible. sé. O sea, sale horrible, pero el trabajo que hay detrás de eso es impresionante, sí, es impecable. No sé Es si ganó premios impresionante. por esto, Charlize. ¿Recuerdas? Creo que no, pero no sé. Pero sí, es increíble. Y así como que en temas de biopics hay muchísimas películas que uno dice, wow, ¿cómo hicieron? Bueno, no sé si has visto, no me he visto esta película de Furiosa de Mad Max, de la saga Mad Max, este spin-off, Yo tampoco pero todos los todavía. maquillajes, y esta es una película que gana muchos premios técnicos. Entre esos están diseño de maquillaje, vestuario, bueno. Y obviamente pues el maquillaje es una cosa impresionante, este mundo posapocalíptico donde la gente aparece con tumores, con 30.000 cosas en la piel y uno dice qué asco, Sí, y es básicamente maquillaje. sí, esas cortadas, cicatrices, todo lo vuelven súper real. Hacen de verdad que Sí, uno total. se sumerja un poco más en la película, ¿no? Bueno, pues te tengo invitada, te tengo la invitada, la propia invitada, Vivi. ¿Te parece si hablamos de ella? Bueno, Cuéntame, claro ella, que sí. ella es Alexandra Sarmiento, va a estar con nosotros, ella es talentosísima, diseñadora de maquillaje, bueno, ha estado en unas producciones increíbles, una de ellas y mi favorita, Colmenares, el caso Colmenares que ustedes pueden ver sobre la plataforma de Netflix, pero también ha estado también en San Andresito, en Eco 3, que es una serie también que está en Netflix, que pues, reunió a muchas estrellas de Hollywood en Colombia, así que yo supongo que tuvo que lidiar con bastantes divas de Hollywood y ya nos va a contar pues cómo es maquillar a estas personas, cómo es estar con ellas en el día a día, cómo es su especialidad, es caracterización de personajes. Y bueno, pues está hoy con nosotros aquí Alexa, me dijo que le dijera Alexa porque se sentía regañada si le decía Alexandra. Pues nada, bienvenida a este Popcorn Club y comencemos. Hola Dani, ¿cómo vas? Hola Vivi, ¿cómo Hola vas? Alexa, gracias por aceptar nuestra invitación. No, Antes pues que nada, quiero hacerte una aclaración. Eco 3 no está por Netflix, está por Apple TV. Ah, ok, mentira, sí, me culpa. Sí, había visto que Apple TV, es cierto, había visto, No, no, sí, no, no te preocupes. me culpa. Bueno, Alexa, tenemos una cantidad de dudas y siento que tú eres la indicada para ayudarnos con esto. bueno, pues gracias por invitarme. Estoy muy feliz, muy emocionada y pues vamos a responder esas preguntas si es que puedo hacerlo. Claro que sí. Bueno, Alexa, hablemos del caso Colmenares, porque yo me vi esta serie y yo he sido como un fiel seguidor de todo el caso. Yo dije, tengo que verme la serie, obviamente. Y antes de ver la serie, recuerdo que entrevistaban a los papás de Colmenares y ellos decían que, obviamente, ellos no estaban de acuerdo con que se volviera un show la vida de su hijo, pero cuando les preguntaron sobre el actor y sobre la caracterización del actor, la mamá dijo que había llorado, que le había parecido que había quedado tan parecido Listo. y que el actor, aparte de todo, la caracterización era tan increíble que ella dijo, sentí que estaba viendo a mi hijo. O sea, cómo llegar a ese nivel de similitud que se necesita, que se requiere años y vidas de experiencia, supongo. Uf, ese fue un reto muy grande, creo que ha sido de los retos más grandes en mi carrera. Además, porque bueno, no sé si algunos, las personas que no han visto esta serie, el actor es completamente diferente a Colmenares, Totalmente, total, sí. pero siento que eso es lo bonito de nuestro oficio, ¿no? Como Ujú. ver cómo podemos transformar y no encasillarnos en personajes que se parezcan físicamente al personaje, sino que también podemos aprovechar la herramienta del maquillaje para hacer este tipo de caracterizaciones. O sea, Sebastián es rubio, ojiclaro, cejón, de pelo así dorado. Y cuando a mí me llamaron para participar pues, en este show, fue como, tenemos a alguien que nos gusta mucho el acting, pero pues Ujú. claramente físicamente no se parece en nada al personaje. Me mandaron unas fotos, él estaba en Nueva York, me mandaron unas fotos, yo hice un estudio morfológico y yo dije,
pues creo que la logramos. Y efectivamente lo trajeron a Colombia y, y se hizo la serie que es maravillosa. Alexandra, perdón que pregunte porque no sé, ¿qué es un estudio morfológico? ¿Con qué se come eso? Nada, con una foto de él se toman Ajá, algunas medidas para que a ver si se pueden parecer un poquitico como a las medidas del rostro de esta persona, ok, de una persona, ok. y la nariz, los pómulos, todo esto nos ayuda a definir si logramos hacer que se parezca o no. Ok, wow, increíble. ¿Cuántas horas te demorabas maquillando a este señor? Esa es una pregunta que me hacían muchísimo cuando, bueno, esto fue un tema muy difícil porque nunca pude dar entrevistas, es un tema bastante complejo, ¿no? Es una historia que es muy difícil y nunca, digamos que nunca me dejaron hablar de esto. Pero ¿sabes que no me demoraba tanto? No, todo el mundo se imaginaba que eran horas y resulta que el proceso de maquillaje lo hicimos antes de empezar la serie. Lo que hice fue hacerle un bronceado con aerógrafo, entonces el bronceado me duraba una semana. Le hice una permanente. Le hacíamos, lo único que hacíamos durante maquillaje era como cambiar un poquitico el tema de la nariz, las cejitas. Poníamos unas prótesis para los ojos porque Sebas tiene los ojos claros y pues Ajá. había que ponerse los oscuros. No existen lentes de contacto oscuros, pero sí existen prótesis que usan las personas que tienen ceguera, No sabía. sí, que se les pone ¿Qué? como No el sabía. ojo. Entonces usamos unas prótesis especiales para sus ojitos. Sí, yo estaba viendo, alguna vez me vi como un making of de Walking Dead y veía que hay una persona, solamente una persona dedicada a los lentes de contacto de todos los zombies. O sea, imagínate eso, supongo que también son 30.000 prótesis o qué usarán ahí en ese caso, por ejemplo. Muchísimas, muchísimas prótesis. Además que quiero que entiendan un poquito que la gente, digamos que cierra solamente maquillaje, ¿no? Pero en caracterización está algo que es súper importante y es que son los peinados. Por ejemplo, cuando hacemos maquillaje de época o una serie de época, algo que nos habla más de la época, más que el maquillaje, son los peinados, ¿no? Claro. Entonces hay que darle también esa importancia. Dentro de mi departamento yo tengo el jefe de maquillaje, el jefe de peinados, está también dentro del equipo los efectistas, las personas que están encargadas de los efectos especiales, o sea, es un gran departamento. Claro, yo quedé pensando en lo de las prótesis, en lo de los lentes de contacto y quedé pensando en lo del aerógrafo. O sea, él quedó morocho toda una semana. Sí, Mira, Dani. ¿En serio? ¿Y eso no le afecta a la piel? ¿No le irrita? ¿No le da no, nada? para nada, para ¿En nada, para serio? nada. Son productos especiales. Claramente todo lo probamos antes, que no vaya a tener ningún tipo de Alergia. alergias, hacemos un test de alergia para ver que la Ok, piel pues funcione bien. sí. Eso es como parte del trabajo del departamento de maquillaje. Nosotros, antes de empezar procesos durante el rodaje, tenemos un día donde hacemos un día de diagnóstico donde preguntamos al actor la piel, si tiene enfermedades en la piel, a qué productos hace alergia. Por ejemplo, muchos actores son alérgicos al látex, Sí, entonces no podemos utilizar látex. Otros que no saben que son alérgicos al látex, entonces tenemos que hacer pruebas. O sea, la gente se imagina que esto es como papitas, ¿no? Llegan, lo maquillan y chao. No, hay un exacto. proceso muy grande. Claro. Alexa, yo por estos días estaba como mostrándole a mis hijos mis series de los 80s favoritas. Entonces yo les decía, no, es que yo veía Automan, veía Hulk, veía no sé qué. Y entonces ya Animal, cuando uno ve No, esos maquillajes de Manimal, de Hulk, uno dice, eso, uy, Dios Animal. mío, nos engañaban, o sea, éramos tan felices con tan poquito, en serio, pero uno ya ve hoy en día el nivel. ¿Tú cómo has visto esa evolución del diseño de maquillaje en Colombia? ¿Sí se ha sentido realmente que vamos en buen camino? Absolutamente. Bueno, antes ni siquiera existía la figura de diseñador de maquillaje. Antes simplemente era maquillador o peluquero, sí, total. ¿no? Ujú. Pero gracias a que estas producciones internacionales vinieron a Colombia, se dieron cuenta de que el papel del departamento de maquillaje es súper importante y no es solamente
que mucha gente se imagina y que yo me siento muy orgullosa porque mi familia, tengo familia de peluqueros, salen de una peluquería y resulta que no. En este momento el maquillaje está súper en tendencia, ¿no? Súper trendy, súper de moda, todo el mundo quiere ser maquillador, la hija de Tom Cruise está estudiando maquillaje, bueno, está súper de moda. Pero realmente ahora sí la gente se preocupa por estudiar, ahora hay muchos sitios aquí en Colombia que enseñan todo el tema de maquillaje, por ejemplo, algo que yo hice el año pasado, y voy a hacer aquí una cuñita, y es que el año pasado me fui para España y me hice un taller de psicología del color Ok, aplicada a la caracterización de personajes, ¿no? Cómo el color influye en la caracterización. Y hay otro que habla de morfología del maquillaje, también cómo los gestos y cómo puedes cambiar un gesto en una persona con el maquillaje. Entonces siento que ahora la gente se está interesando mucho por estudiar, por prepararse. En Colombia no hay muchas escuelas, pero sí ya digamos que hay algunos sitios. Yo, por ejemplo, he traído también personajes muy importantes a Colombia. Traje hace algunos años a Alex Hansen, que fue el maquillador de la película 300, ok, para dictar un taller y con wow. aerógrafo él hacía el abdomen de todos estos actores. No todos están así marcados, Necesito ¿no? esa técnica, aprenderla ya Y mismo para la pasar a playa, Alexandra para el para que le verano. dé un take de ¿Dónde está ese maquillaje. taller que lo quiero? Lo necesito ya mismo. Marcarme. Automaquillaje del six-pack. Claro. Pero tú has dado clases también en la Tadeo. Estaba leyendo que estuviste también dando un Sí, taller. ¿Una clase? ¿Fue sí, una de cátedra o fue un maquillaje para taller? fotografía Ok. en la Tadeo. Ah, increíble. Sí. Chévere. Yo quiero hacerte una pregunta con relación a este tipo de, de maquillajes como tan, que a veces son eso, falsos, como muy de látex, muy delicados. Cuando estamos grabando en Nilo, en Girardot, en Cartagena, con Uf, esas temperaturas como tan complicadas, tan húmedas, ¿qué preparación le hacen o qué cuidados tienen que tener para que no se les escurra, para que no se, sí, no se caiga? O sea, estoy hablando desde toda mi Claro. ignorancia porque a mí nunca me han puesto, pero sí como que qué cuidados de tener. sí, es una muy buena pregunta porque infortunadamente aquí en Colombia no tenemos buenos lugares donde podamos comprar materiales para trabajar. Ustedes saben que la meca del maquillaje está en Hollywood y desde allá nos toca traer casi que el 80% de productos para poder trabajar en climas extremos, ¿no? Sí. Porque la piel suda, porque se deshidrata, porque a veces tenemos que poner prótesis y en estos climas pues la gente está sudando todo el tiempo, entonces Terrible. sí hay que Claro. traer productos desde Los Ángeles, que aquí no tenemos. Hay una tienda, se llama Zona FX y ahí conseguimos muchas cosas, pero pues es muy costoso. Ay, porque de Bueno. verdad que si para nosotros de producción, que estamos cómodos con una camisita, shorts y imagínate estos que vienen con trajes de militares, que son tan pesados, tan gruesos, y les toca. Sí, sí me preocupaba el tema Sí, hay de productos, cómo por era el tema del ejemplo, maquillaje. que ayudan a que la piel no sude tanto. O hay productos que sellas el maquillaje para que dure mucho tiempo. Ahora hay productos, yo digo efecto chica águila, que son estas mujeres que salen de la piscina perfectamente maquilladas y uno es como, Claro. wow, ¿no? Están remaquilladas, pero se ven así como súper ¿En naturales. serio? Son productos resistentes al agua. Ok, mira, ni Ah, sí, deja eso de que creer. No te se creas todo. levantan, se levantan bellos y uno, si no están, no aparecen recién levantados en todas esas producciones. Pero bueno, Alex, hablemos de proyectos que hayas tenido en Colombia que tú hayas dicho, aparte del de Colmenares, oiga, la saqué del estadio con este proyecto, me encanta de todo mi gusto. Uy, pues en realidad yo amo todos los proyectos que he hecho en mi vida, desde los chiquiticos hasta los más grandes. Hay uno que me gustó un montón, se llama Ritmo Salvaje, donde pudimos sacar toda la creatividad, donde nos dieron vía libre para poder crear personajes. Voy a hablar de un término muy usado ahora, bueno, mentiras, la gente no lo escucha tanto, pero digamos que en el medio del reggaetón
ese look neoperra. Yo sé, ¿Qué? suena chistoso. Neo- ¿Cómo es el look neoperro? ¿Cómo es? Bueno, es ¿Quién para es que su se den máximo cuenta representante? todo que son estas reggaetoneras o este estilo de vida, como estas tribus urbanas, ¿no? Que se Ok, maquillan con delineados súper arquitectónicos, peinados súper extravagantes. No sé, podemos hablar de Ivy Queen, ya está viejita, pero ya es muy neoperra, claro. Ok. ¿no? Lentes de contacto, la Rosalía en un tiempo usaba las uñas súper largas, llenas de Ok. brillos, lentes Karol de G es una neoperra. contacto. Ella fue, ahora está un poquito más, pero sí podemos Más decir, aplacadita. Está no, más ahora neo está refinada. bichota con toda. Sí, pero no, sí, digamos como que yo ahorita siento que para entender el término neoperra, he estado trabajando con varias chicas, es que yo soy más viejita y no estoy tan asociada con con el reggaetón. Pero sí veo que se ponen sus cachos, chan, llegan a trabajar a veces con escarcha. Eso lo vemos Eso es mucho. neoperra. Claro, y miren que para hacer esa serie teníamos que investigar un montón y, por ejemplo, Claro. vestuario se fue a maquillar, se fue, perdón, a Medellín, donde esta cultura está muy fuerte, ¿no? Ustedes saben que Medellín es una ciudad que es muy fuerte en el reggaetón y hay Sí. una cantidad de cosas Y de moda. y empezar como a investigar, ¿no? Porque eso es otra cosa muy importante, ¿no? La gente cree que es leerse el guión, desglosarlo y ya, empecemos a trabajar. No, hay una donde tenemos que investigar de acuerdo al proyecto que tenemos. Y por ejemplo, este de Ritmo Salvaje, pues fue un proyecto donde tenemos que investigar todas estas culturas, que usaban las niñas, los lentes de contacto, las uñas que son súper importantes, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el departamento de maquillaje, yo tenía, por ejemplo, para esa serie un barbero donde hacía estos cortes súper definidos, con estilos, con diseños, colores en el pelo, accesorios para el pelo, postizos, extensiones. Aquí pude, mejor dicho, o sea, saqué toda mi creatividad y hicimos cosas increíbles, postizos, trenzas, lentes de contacto, accesorios para los dientes, para las uñas, tatuajes, o sea, esta serie fue increíble. ¿Y cuántas personas tenías ahí trabajando estrictamente para cada escena? Teníamos un equipo de base, éramos como 8 personas de base, pero llegamos, hay días donde teníamos escenas en una discoteca donde teníamos 400, 500 extras en pandemia. Eso era Tenía un ilegal, Alexa. equipo de 20 maquilladores. Corten eso, bórrenlo. Increíble. No, tú, En pandemia hubo un montón de producciones qué que maravilla, trataron de dar la lucha y cubriendo todos los protocolos absolutamente. de seguridad. Entonces, Total, no hay, total. Somos unos berracos. Esta industria en Colombia es muy buena. Total. y gracias a Dios Total. no nos dejamos varar. Yo te quería preguntar también, Alexa, sobre una serie en la que casualmente participamos y no nos encontramos, que se llama Eco 3. Okay. Esa serie se caracterizó por ser difícil, larga, compleja. Cuéntame cómo te fue con eso. Mucha diva en esa producción, Alexa. Mucha diva que nos En molestaba todas, mucho no, con el maquillaje. perdón. Bueno, en esta serie yo entré tarde. Las diseñadoras venían de Estados Unidos, pero ninguna se amañó acá. Se dio cuenta que aquí somos muy berracos para trabajar y renunciaron como 3 diseñadoras. Entonces, pues una colombiana cogió el mandato de esta serie y yo trabajé en la segunda unidad. Fui la jefe de maquillaje de la segunda unidad en Girardot. O sea, la locura, la locura, la locura en condiciones muy difíciles porque trabajábamos en sitios muy fuertes, con insectos, con mosquitos. Bueno, Uy, claro. yo me acuerdo un día que llovió durísimo y nos tocó escondernos. Ustedes saben, toda la tecnología gringa. Yo trabajé con gente, pues con personas que hacían series como 24, bueno, series increíbles y tenían súper tecnología. Me acuerdo que tenían como un aparatico que detectaba en cuánto iba a llegar un rayo
Sí, sí, sí. a la Sí, me acuerdo. locación, y entonces era como, viene un rayo, apaguen todo, escóndase, y uno, ¡pua! Sí fue complicado, fue una experiencia linda, ¿no? Algo que tienen, por ejemplo, estas producciones gringas es que tú coges un actor y solo puedes maquillar a ese actor. ¿Qué actor Nadie tuviste? puede tener a otro personaje, ni puedes ir a tocar a otro actor, aunque seas del equipo base, nadie puede tocar, alguien de extras no puede ir a tocar al actor, a ti te ¿Te entregan tocó un Luke Evans? personaje, ¿A ay quién te no, tocó? No. no, no. Hughesman. Eh, Él es la actriz, perdón, no recuerdo ahora su nombre, la actriz de Corre Lola. Oigan, Lola. esta señora tenía una prótesis en la boca ¿En que venía de Los serio? Ángeles, ¿no? Sí, tenía una prótesis dental súper chévere Yo, Ah, ya yo, estuve en Colombia, no yo, tenía ni idea. en yo Girardot. muero. En ese proyecto yo amaba a No. Michael Hughesman. Me decían que Wow. era el más tranquilo, que era el más chévere, que menos problema ponía, porque Luke era una nota y un top de actor, pero Yo nunca lo Pero cositero. que, pude ni mirar, de lejos. A mí me llamó, a mí me llamó por teléfono este hombre con esa voz espectacular a decirme que no le gustaba el hotel que estaba. o sea, te llamó a madrearte, básicamente. Claro, pero es que era muy chistoso porque estábamos rodando en Cartagena, particularmente Barú, donde es solo rumba, y estaban en un hotel en la mitad, lejos, lejos, y se alcanzaba a escuchar la rumba. Y él, Ok. para estar preparado para el otro día, tiene que estar en silencio absoluto. No, Y pero pues es muy difícil encontrar eso en Cartagena. Bueno, y algún bueno, chicharrón, algo que no sé, que se les haya caído la prótesis o alguna cosa. Sí, la prótesis se rompió y teníamos que traerla de Los Ángeles. Em, y creo, no recuerdo muy bien, pero si no estoy mal, era algo como $15,000, una cosa exagerada. Que aquí la hacemos por 2 millones. oye, Alexa, te quería preguntar eso porque cuando estábamos haciendo la preproducción de este episodio, hablábamos con Solange y yo le estaba criticando, yo estaba criticando las producciones locales que, por ejemplo, un nacimiento de un bebé y se nota que es un muñeco que trajeron de la clínica del muñeco. Y ella me decía, no, pero es que tener un bebé que los hacen realistic y traerlo cuesta mucha plata. ¿Qué son esas cosas que tú harías si te tuvieras chequera abierta y te dijeran, eh, puede gastar lo que quiera en maquillaje? ¿Qué cosas locas harías? ¿Qué cosas locas haría? Uy, tantas cosas, porque siempre estamos tan reducidos de maquillaje. Bueno, en Ritmo Salvaje me deleité comprando cosas que nunca pude tener o que es muy difícil tener acá en Colombia. Pero nada, pues todos estos animatronics, todos estos, ahora por ejemplo, está, digamos, no sé, pero hay como una impresora de prótesis en 3D que tú la pones, es un programa, bueno, tengo dentro del equipo maravilloso de maquillaje, tengo chicos increíbles que son unos tesos y saben de todo esto. Miguel, por ejemplo, que yo lo adoro con toda mi alma y es un teso y ya está como incursionando en esta vaina de la nueva tecnología. Yo tendría como esas máquinas, ¿no? Donde yo pueda como tener un Claro. diseñador, me diseñe la prótesis, chan, y ya, 5 minutos, sino como una semana esculpiendo, o sea, Claro, es eso que lo tendría. Wow. el tiempo que te ahorras en ese tipo de máquinas es normal. Hablemos entonces en términos de maquillaje, de efectos especiales, ¿cuál ha sido el más desafiante que has tenido? Tal vez por presupuesto, tal vez por clima. Bueno, clima ya nos dijiste, que tú digas, me costó, pero salió chévere. Pues, uy, bueno, hice una serie hace 2 años, año y medio, bueno, no recuerdo muy bien, El Capo 4, no ha salido todavía, de Paramount. La compró, bueno, era como una novela y Paramount la compró. Hicimos como, es una serie de 8 capítulos
y viajamos a México, que fue increíble, y en México hicimos cosas de efectos especiales top, súper chévere. ¿Qué hicieron? Eh, Así como que, wow. un degollado, un cuerpo Wow. calcinado. Uy. eh, Aquí hicimos a uno, le enterraban un cuchillo en el ojo, se le había salido el ojo. Bueno, no, hicimos muchas cosas, muchísimas cosas. Estuvo increíble. Además, el privilegio de poder viajar a México y trabajar allá es como, ¡ah! ¡Qué sueño! Chévere. Dani, digamos que espero que en alguna oportunidad puedas acompañarnos en un set para que veas ese tipo de creaciones, porque son impresionantes. A mí me Que deben pasó tomar el año mucho pasado tiempo. en un rodaje que Sí. yo llegué, no tenía por qué estar en el set, tenía que llevar unos papeles, salí corriendo, me metí a un set, encontré un muerto, Ujú. me, metí un grito, todos los gringos me miraban y yo era como, qué vergüenza, pero era horrible y pues aparte fue una Claro, sorpresa así que me impacta. llevo y, yo, claro, y volteas a mirar al otro lado y debajo de la cama había otro muerto, no, son, son perfectos, ¿sabes? Bienvenida a mi Entonces, mundo. Alexandra, y no todo el mundo, de las Dani. películas que ganaron premio Oscar la pasada edición, hay una película muy buena que se llama Poor Things, como se llama, se tradujo como extrañas, pobres criaturas, se tradujo. Ajá. Y sí. hay un actor aquí que se llama William Dafoe, que hacía como el papá de la protagonista, el padrastro, por así decirlo. Y yo leía que decían que el maquillaje de él, básicamente, él tenía que llegar a las 4 de la mañana y era como 8 horas casi quieto, y así le tocaba casi que todos los días que grabaron. ¿Te ha tocado hacer esos procesos de maquillaje súper largos? ¿Cómo se lo toma el actor? ¿Cómo lo manejas? Que se quede quieto, pues, tanto tiempo. No me ha tocado, infortunadamente, pero cuando he hecho cursos, pues sí hemos tenido como procesos de maquillaje grandes y es muy complicado. Ahí me le quito el sombrero a los actores que tienen que aguantar cosas que la gente dice, ay, es que son divas, ay, es que no, es que tampoco es tan fácil, ¿no? Hace muchos años hicimos una peli con Carolina Guerra Ujú. y grabamos en Villa de Leyva y esta mujer tenía que meterse en ropa interior en un lago a las 12 de la noche o 1 de la mañana. Uy, Pues imagínate en Villa de Leyva a esa hora meterse en un lago. no, pues, Congelado, qué lago de pecado. cubos Y de además hielo. después tenía que meterse con un vestido que pesaba, yo creo que, no sé, 20 kilos, con un maquillaje súper pesado, con lentes de contacto, tenía que nadar con ese vestido bajo el agua. Pues, pucha, de verdad, o sea, muy berraca. Sí, pero ella es súper tranqui, ¿no? Es hermosa. Súper Es tranquila. hermosa, pero repite la escena 20 veces, Claro, ¿no? O sí. sea, la gente se imagina que es una toma y ya, no. Salga del agua, vuélvase a meter, salga del Oh, agua, vuélvase a meter, séquele el pelo, o sea, ¿no? Ahí es donde también tenemos que darle increíble. ese valor a los actores, que mucha gente se imagina que es súper fácil y no, Sí, sí, no, eso es es. complicado. Ahí es donde nosotros debemos ser súper cuidadosos y es algo que la gente también es chévere que entienda que somos los primeros en recibir a los actores, ¿no? Ujú. Que un poco nos volvemos sus amigos porque llegan, hay días en los que llegan felices, hay días en los que llegan súper aburridos y nosotros tenemos que lidiar con eso, ¿no? Entonces a veces somos maquilladores psicólogos. Sí, sí, Claro, sí. Ay, pero es lo total. máximo, porque sí, siempre se calman, los de maquillaje y pelo los consienten, entonces ahí es donde están en su mejor momento, súper tranquilos. Una pregunta, ¿ibas a decir algo, Dani? Sobre las Estaba caracterizaciones. contemplando el peinado de Alexa, de hecho, porque los que tengan oportunidad de ver el video, vean el peinado tan espectacular que tiene. Eso la ratifica como que es una experta en lo que hace. Total, total, está súper Muchas regia. gracias, Dani. Quiero que me opines sobre la caracterización y maquillaje de Sofía Vergara en Griselda. A mí no me pareció tan chévere. O sea, o yo no sé si mi televisor es súper guau, pero le veo todo, 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 todo.
Creo que es Debe ser una pregunta que no voy a responder. ¿Me puedo dar ese lujo? ¿Pero qué dices? Que se ve muy fake? ¿O no te gustó cómo la maquillaron o qué? Que la Me familia, de hecho, reservo. yo me fijo sí, la familia dice que no le gustó porque la dejaron muy fea y que Griselda en la vida real, pues no era una reina de belleza, pero no era tan fea como la pusieron en la serie. Pues a ver, eh, uy, es que me cuesta mucho hablar del trabajo de mis colegas, ¿sabes? Porque Claro. muchas veces nos critican y nos juzgan. No, no se parece, no, pero no sabemos qué hay detrás, qué piden los productores, qué pide el director, Ujú. qué quieren. Entonces es muy complicado para mí, digamos que por respeto al trabajo de mis colegas, prefiero no contestar esa pregunta. Bueno, ¿a ti ¿Te qué tal vale? te pareció, Dani? A Te mí sí no me escucho. importa hablar del trabajo de mis compañeros. Yo no tengo ética para estas cosas. No, a mí me parece que es muy difícil hacer ver fea a Sofía Vergara. Por más de que la fearan, a mí me parece que se veía churra. Pues, Total, sí, total. pues Total. no sé, pero sí, creo que se sobreactuaron con la nariz, ¿sabes? Pudo ser un poco más sutil la Sí, puede nariz, ser quedó ese muy... tema, que la nariz Sí, muy ya se puesta. sobredimensionaron. Se No sé, te sobredimensionaron. digo que te hablo desde, no tengo, no sé, me sé maquillar yo, entonces menos puedo opinar del maquillaje de la gente, pero sí siento no me pareció tan chévere el tema del maquillaje. Alexa, Sí, una es rápida para... complicado hablar de eso. Dime. Total, pero y entendemos que no puedes hablar el tema porque, claro, rajar del gremio no está tan bien. Eso lo entendemos perfectamente. Pero hablemos de una persona que esté viéndote en estos momentos o escuchándote y quiera entrar en este mundo, se quiera formar. ¿Qué debería hacer? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos para entrar al mundo de maquillaje y entrar con paso firme aprendiendo lo que se debe aprender? Bueno, pues em, es que el maquillaje abarca tantas cosas, eh, pero bueno, pues obviamente es importante. Yo, por ejemplo, he hecho muchísimos cursos, talleres. Obviamente en Los Ángeles hay una super escuela que se llama como Cinema Makeup School o algo así, no recuerdo bien el nombre. Es increíble, pero pues infortunadamente no todo el mundo tiene los recursos para viajar a Estados Unidos, a estudiar. Creo que aquí pues hay escuelas, no muchas, pero que pues pueden servir en su capacitación, pero Ujú. sí que es importante como diseñadora saber de todo. O sea, yo, algo que tengo yo como diseñadora, que no tiene todas las diseñadoras, es que a mí me gusta hacer los cambios de look de los personajes. Entonces me doy el lujo de que yo estudié, yo viví 3 años en Francia y estudié corte, estudié color, estudié caracterización, estudié algo chiquito de efectos especiales, pero en esto hay que estudiar todo el tiempo y prepararse todo el tiempo. No nos podemos quedar con lo que aprendimos hace algunos años porque evidentemente el maquillaje evoluciona, los materiales evolucionan, las cámaras no son las Ujú. mismas, ¿no? Entonces Sí, no puede seguir usando claro. caretas, que no tengo nada en contra de él, pero pues son maquillajes súper pesados y estas cámaras con estos súper lentes, pues que nos Se muestran nota, todo, no podemos seguir utilizando los mismos claro. materiales. Entonces, no solamente es estudiar y prepararse para ser un buen maquillador, un buen peinador, un buen barbero, un buen efectista, sino que hay que ver qué nuevos productos están saliendo en el mercado, qué están trabajando, qué están utilizando, leer mucho, informarse mucho y estudiar de todo. O sea, pueden entrar a una academia de peluquería, de maquillaje y ya luego prepararse, por ejemplo, con estos cursos eh, específicos de morfología, de visajismo, de psicología del color, todo eso. Pues qué bueno, me Me pueden gusta llamar a bien. mí, Hay que les que, puedo enseñar. claro, adquirir ese tipo de habilidades. Es que yo creo que el tema de la academia está como evolucionando y antes la gente entraba como a estudiar una carrera de 5 años y hoy en día lo que hay es que estudiar bastantes cursos e ir haciendo como tu camino, supongo. Ir Sí, mira, yo por actualizándose. ejemplo hice un curso, hice un taller de dirección de arte. Hice un diplomado en fotografía y para entender la importancia de la luz en el maquillaje, ¿no? Para Ujú. entender el arte aplicado al maquillaje, o sea, son muchísimas cosas. Claro.
cosas, no es solamente aprender a maquillar y a peinar bien. Popcorn Club. Bueno, Vivi, ¿qué te parece si entramos a nuestra sección de rapidiñas? Que creo que Estaba pensando le va a eso en gustar, este momento. le va a gustar a Alexa. Nuestra sección de Bueno, preguntas y respuestas rápidas, Alexa. una película que te haya inspirado. A. El laberinto del fauno. B. Mad Max. C. Black Swan. D. Avatar. El laberinto del fauno. Ok, producto de maquillaje favorito. Adhesivo para prostéticos de larga duración. Paleta de colores para efectos especiales. Gel de efectos para crear heridas realistas. Maquillaje en aerografía para acabados impecables. Maquillaje de aerografía. Una tendencia de maquillaje que amas. Efecto de envejecimiento realista. B. Uso de materiales biodegradables en prostéticos. C. Mezcla de maquillaje práctico en efectos digitales. D. Creación de personajes híbridos, mitad humano y mitad criatura. ¿La primera cuál era? Usos de envejecimiento realista. Ese. Alexa, ¿cuál podría ser un personaje desafiante a maquillar? A. Un zombie de una película de terror. B. Un anciano en un drama histórico. C. Un alienígena en una serie de ciencia ficción. O D. Un superhéroe con características únicas. Un anciano. Personaje de ficción favorito. A. Jack Sparrow. B. Mystique. C. The Joker. D. Daenerys Targaryen. Uy, ¿no se pueden dos? Mystique. Ok, bueno, maquillaje de cine o televisión. Cine por atención al detalle y escenas icónicas. Televisión por ritmo rápido y creatividad constante. Ambos por la diversidad de retos que representan. O teatro por la intensidad y proximidad con la audiencia. Cine. Un lugar donde te gustaría trabajar. A. Hollywood. B. Londres. C. Nueva Zelanda. D. Tokio. Tokio. ¿Tu mayor sueño profesional cuál sería? A. Ganar un premio de la Academia por maquillaje y peluquería. B. Crear efectos especiales para una película de culto. C. Fundar una escuela de maquillaje de efectos especiales en Colombia. O D. Trabajar con un director de renombre en una saga épica. C. Fundar una escuela de maquillaje. Chévere. Si no fueras maquilladora, ¿a qué te dedicarías? A. Directora de arte, cine, televisión. B. Diseñadora de vestuario para producciones teatrales. C. Escultora de figuras y criaturas fantásticas. D. Profesora de técnicas de maquillaje. C. Escultora de figuras y criaturas fantásticas. ¿Cuál consideras que es una película, serie o serie sobrevalorada? Avatar por su dependencia de los efectos especiales. Game of Thrones por su final controvertido. Titanic por su narrativa predecible. O Friends por su humor repetitivo. Avatar. Popcorn Club. Listo, Alexa. En esta sí puedes hablar. No, aquí ya se acaba la dictadura. Y queremos que por favor le recomiendes a todas las personas que nos están escuchando, viendo, una película por el género de maquillaje que tú digas es espectacular, no se lo pueden perder. Hay una película que me gusta un montón, no es muy conocida, pero siento que esa película describe lo que soy yo como Alexandra Sarmiento. Se llama El demonio neón. En una sola película tienes maquillaje beauty, peinados espectaculares, efectos especiales. Hay una escena que me gusta de esa película donde se le sale el ojo a una chica y lo espichan y es como ¡wow! Pero ella está espectacular, hermosa, con la piel súper guau. O sea, es una peli increíble. Te la tienen que ver. Mira, Es yo no me la he loquísima, visto. es un poco asquerosa a veces. Bueno, Yo nos no queda, me he nos visto, queda aquí de Alexa. No es tarea. que yo sea asquerosa. No, no, pero me queda de tarea. Me encanta que nos dejen estas tareas al final del episodio porque aparte ampliamos nuestra cultura Sí, claro, cinematográfica. y Me podemos gusta. recomendar a las personas y las personas que se las hayan visto también nos pueden dar sus opiniones en las redes sociales, @Popcorn Club Call, y nos cuentan si se la vieron o de Sí. repente dónde la podemos encontrar, porque yo en estos momentos no sé dónde la podemos encontrar. Uy, no sé. Total. Pero ustedes ponen de Neon Demon, el demonio neón, Ok. y ahí sale. En serio, me encanta porque es el peinado, el maquillaje es súper lindo. Me encanta.
Bueno, y esta es nuestra sección de anuncios parroquiales. Alexandra, por favor, cuéntanos. Nos dijiste que vas a comenzar un podcast. Cuéntanos sobre el podcast, dónde lo vamos a poder escuchar, nombres y todo, si se puede decir o la acabo de embarrar. Y dinos tus redes sociales para seguir también. Uy, bueno, sí, es algo que surgió estando en una charla con un amigo que es productor y dirige también. Y vamos a hacer un podcast invitando a diseñadores de maquillaje y actores para charlar y hablar un poquito de cómo nutre el maquillaje la actuación de un actor, ¿no? O sea, cómo desde el Vas a hacer nuestra maquillaje podemos... competencia. Nos vas a No, hacer competencia. no, porque Ok, esto es solo de maquillaje. ok. Esto es solo de Bueno, maquillaje. ok. No es la competencia, vamos a ser compañeritos. Exactamente. Me gusta, me gusta. Sí, y mis redes sociales son en Instagram, @glambyalexa, TikTok, @glambyalexa, Facebook, Glam Art and Makeup, y ya. Y muchísimas gracias por estar acá, qué emoción. No, Alexa, todavía me quedan 1.000 millones de dudas de 1.000 películas que de pronto me las puede decir cuando ya estemos al aire. Bueno, ya yo creo que tenemos que hacer una segunda edición porque es que este mundo del maquillaje, hay mucho del tema. diseño de maquillaje es gigantesco. De pronto después nos invitas a tu podcast y ahí cruzamos. Seguro, qué maravilla, qué gran idea, claro que sí. Pues Alexa, Bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros. Te seguiremos en las redes. Ya ponemos tus redes en nuestra descripción de redes sociales de Spotify para que la gente te pueda seguir y pues vean también en tus redes el trabajo maravilloso que haces, porque estuve stalkeándote y vi que haces cosas muy chéveres ahí en tus redes. Muchas gracias por la invitación para todas estas personas que quieren entrar en este mundo del maquillaje, que se enamoren de este oficio y bueno, y lo que necesiten, acá estoy siempre para ustedes y para el público. Muchas gracias, Alexa. Bienvenida siempre. Gracias. Chao, Alexa, me gustó. Bye. Gracias. Esto fue Popcorn Club. No olvides suscribirte y dejarnos una reseña. Hasta la próxima toma.